Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra primera sesión, nuestra primera clase de Introducción a la Psicología. Una materia de primer cuatrimestre que nos va a permitir entender un poquito las generalidades de nuestra materia, entender los antecedentes y sobre todo también poder participar en la construcción de lo que hoy conocemos como psicología. Al final de cuentas, siempre necesitamos el background para poder entender y poder estar dentro de estas investigaciones científicas, sea la rama científica a la que te dediques. Entonces, pues esta materia básicamente va a estar enfocada un poco a la historia, a los principios y a la parte teórica. Va a ser una materia bastante teórica, pero que estoy segurísimo que vamos a hacer entre ustedes y yo una materia bastante amena, bastante agradable y sobre todo bastante interesante. ¿Vale? Mi nombre es Alejandro Escorza, soy licenciado en psicología y actualmente, además de compartir con ustedes estas materias, también comparto algunas otras en nivel bachillerato y me encuentro preparándome y formándome para poder estar en el ámbito clínico desde la postura sistémico familiar. Básicamente esos son mis credenciales. He hecho algunas otras cosas de psicología organizacional, etcétera, que me parece que no son tan relevantes para el hecho del día de hoy. Eh, y quiero que iniciemos esta sesión explicando un poco cómo son los pormenores o van a ser los pormenores de nuestras sesiones a lo largo del cuatrimestre, particularmente a lo largo de este primer bloque que tiene una duración de 8 semanas. Ajá, 8 semanas en las cuales estaremos compartiendo toda la información que les estaré brindando directamente en la plataforma. Eh, estas, eh, estas 8 semanas de trabajo, evidentemente van a tener ciertas evaluaciones, las cuales ahorita en unos minutos más voy a compartirles, pero me gustaría iniciar con esta bonita cita de Carl Jung, un psicólogo, estudiante y alumno de Sigmund Freud, que si bien tenía una postura similar a la psicoanalítica, tiene unas cuestiones sociales mucho más relevantes que me parecen bastante interesantes. Pero bueno, eh, pasemos ahora sí a la parte de los objetivos de la materia. Evidentemente, me interesa que ustedes tengan conocimiento sobre la psicología en general, ajá, que desarrollen su conocimiento acerca de la psicología en general. Ajá, me interesa sobremanera que tengan también la capacidad de entender de dónde viene y hacia dónde va la psicología. Ajá, ese es básicamente el objetivo primordial y que ustedes puedan desarrollar a partir de estos conocimientos fundamentales lo que viene a lo largo de los cuatrimestres próximos. Les comparto la tabla de contenidos. Esto es lo que vamos a estar revisando de manera general durante todo el bloque. En primera instancia, que de hecho vamos a revisar un poco más adelante, que es a lo que llamamos nosotros psicología. Posteriormente vamos a hablar de las reseñas de la psicología, ya hablando como disciplinas psicológicas, ya empezaremos a hablar profundamente acerca de las teorías y acerca de los autores. Posteriormente estaremos trabajando con la clasificación de la psicología, ajá, que es algo muy interesante, en qué ámbito se aplica y a partir de ello ustedes también podrán ir viendo hacia qué lado de la psicología tienen ganas de especializarse, ¿no? Evidentemente la psicología como ciencia es un estudio generalizado del comportamiento, ahorita lo veremos. Sin embargo, hay ciertas ramas de especialidad que en ocasiones necesitamos observar para que también nosotros tengamos la visión de su aplicación en pues el área profesional. Y por último, ahora sí abordaremos lo que significa ser un psicólogo.
Ajá. ¿Qué es un psicólogo? ¿Cuáles son sus aplicaciones y sus especialidades? Ahora sí ya estaremos hablando de cuestiones mucho más técnicas y también veremos en dónde podemos aplicar estos conocimientos cuando ustedes terminen la licenciatura. Ajá. Cierto estoy que todos harán esa situación, que todos terminarán esta licenciatura, entonces, ¿en dónde van a aplicarla o hacia dónde se quieren ir a trabajar o a aplicar estos conocimientos? Uh-huh. Eh, Les comparto la metodología de trabajo. Cada sábado tendremos una clase pregrabada, que es esta, la cual ustedes tendrán que revisar previo a nuestra clase sincrónica o en la cual nosotros nos vamos a conectar vía Zoom. Toda esa información ya la tienen directamente en la plataforma, las ligas para conectarse, también la liga para esta clase y las subsecuentes están también directamente en la plataforma, ¿vale? Es muy importante para mí que ustedes a partir de este momento tengan sumamente consciente que son ustedes los responsables de su aprendizaje. Ajá. Hay una tradición, la tradición escolástica, es una tradición de la Edad Media en donde los maestros iluminaban a sus alumnos literalmente con la luz divina, les acercaban esta luz divina y les enseñaban las escrituras. Ajá. Evidentemente, ni ustedes ni yo formamos parte de la iglesia, o bueno, no lo sé, yo al menos no formo parte de la iglesia, y mi intención no es iluminarlos, mi intención no es entregarles como si fuera un hecho divino todo el conocimiento que yo tengo. Afortunadamente estamos ya en la era de la información en la cual tanto ustedes como yo tenemos la capacidad de encontrar cualquier tipo de información en unos tantos clics, ¿no? En unos tantos usos de nuestro dedo a través del celular o a través de nuestras manos en la computadora. Podemos buscarlo a través de todos estos buscadores y vamos a encontrar un montón de información. Gracias a esta lógica, los objetivos de esta clase ya no tendrán que ver con memorización o simplemente leer y medianamente entender lo que estamos leyendo. La participación va a ser fundamental en nuestras sesiones y sobre todo, y no olvidemos que el error y la duda son fundamentales y esenciales en la construcción de todo conocimiento, ¿no? Nosotros aprendemos a través del error. Pregúntense ustedes, después de aprender a andar en bicicleta, cuántas veces rasparon las rodillas, o si jugaron fútbol, cuántas veces los humillaron haciéndoles túneles, o cualquier otra actividad física o mental que hayan tenido que desarrollar hasta el día de hoy, siempre se han equivocado. No hay manera en la que no se hayan equivocado porque al final la equivocación nos permite sintetizar lo que no hemos hecho o no realizamos de manera 100% correcta, corregir esa situación que no está tan bien hecha y a partir de ello mejorarla. Entonces, son ustedes los que tienen que dudar, son ustedes los que tienen que preguntar, son ustedes los que tienen que responsabilizarse de su aprendizaje. Mi papel es el de ser un facilitador. Como su nombre lo dice, precisamente les estoy tratando o voy a tratar de facilitarles las herramientas necesarias para que ustedes tengan recursos tanto académicos como tecnológicos y con ello puedan desarrollar los aprendizajes esperados. Sin embargo, insisto, yo no pretendo ni es mi intención iluminar a nadie. ¿Vale? Ante esta advertencia de inicio de cuatrimestre, les quiero dar un poquito los porcentajes de evaluación. Vamos a trabajar en 3 rubros de porcentajes de evaluación. El primer rubro que están viendo en su pantalla es el proyecto.
el proyecto tiene un valor de 40%. Es solamente un proyecto y este se va a entregar el último día o la última clase, perdón, del bloque. Me parece que eso será por ahí del 12 de marzo. Ese día estarán entregando el proyecto. No se preocupen, yo les voy a brindar toda la información y todos los requerimientos necesarios para que ustedes realicen un proyecto maravilloso. Ese mismo día, ese mismo 12, se realiza el examen que va a ser directamente en la plataforma, un examen de opción múltiple, el cual ustedes van a hacer en un tiempo específico que se les asigne. Ajá, este examen evidentemente tendrá los contenidos que nosotros estaremos revisando durante todo el cuatrimestre. Y posteriormente, o por último, tenemos los entregables semanales. Semana por semana vamos a mandar evidencias de nuestro trabajo durante las sesiones sincrónicas. Durante las sesiones en vivo vamos a estar realizando ciertas actividades y esas actividades son las que ustedes me van a estar enviando semana con semana. Estas actividades tienen un porcentaje o una carga de 30% en la calificación global. Si se dan cuenta, son 7 semanas y la octava es la del proyecto. No se preocupen, de todas maneras vamos a estar o les voy a estar compartiendo esta información con anticipación, les voy a ir comentando previo a que lleguemos a esos momentos para que ustedes se vayan preparando y lo vayan trabajando. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda y estos son los pormenores. De todas maneras, cualquier duda sobre esta situación en particular que tiene que ver con las evaluaciones, siempre estoy disponible y por favor háganmelo saber directamente en la clase presencial. Pero bueno, necesitamos empezar este cuatrimestre porque los tiempos son muy cortos y el día de hoy vamos a iniciar con el origen de la psicología. Ajá. Para ello, la verdad es que me interesa saber, primero que nada, que respondamos una pregunta. Esta pregunta se las suelto de una vez, pero la realizaré nuevamente durante la sesión que estemos trabajando en vivo. Me interesa saber ¿por qué están estudiando psicología? ¿Cuáles son los motivos que los están llevando a estudiar esta ciencia conductual o esta ciencia social o ciencia de la salud, dependiendo de cómo se vea? Me interesa saber cuáles son sus motivos. Entonces, tómense 5 minutitos, pueden ponerle pausa a este video, tómense 5 minutitos y escriban sus razones por las cuales están estudiando psicología. ¿Vale? Una vez que terminen, vamos a seguir con este video. Pueden quitar la pausa y seguir viendo. ¿Vale? Tenemos que la psicología, como hoy la conocemos, tiene muchos antecedentes. Para conocer los antecedentes mucho más a profundidad, les voy a pedir que revisen, les estoy dejando también en la plataforma un libro de introducción a la psicología. Les voy a pedir que revisen el primer bloque, ¿vale? En el primer bloque ustedes van a poder encontrar todos los detalles que vamos a revisar en esta pequeña presentación, pero mucho más extensos. Ustedes van a poder encontrar los antecedentes desde la filosofía, pero también van a encontrar algunas corrientes epistemológicas que llevaron a los primeros psicólogos a hablar sobre ciencia conductual, ¿vale? Pero empecemos. Esto lo revisan directamente en sus casas de manera particular y ya que estemos en sesión en vivo, ya lo vamos trabajando y lo vamos comentando. Aquí, por principio, vamos a hacer un pequeño acercamiento. Y las dos principales fuentes de la psicología, primero está la filosofía. Ajá, la filosofía como método descriptivo y como método de investigación del hombre, ¿no? Si ustedes se acuerdan de sus clases de bachillerato, o si les gusta filosofar en la vida, la filosofía es una rama
de la ciencia, bueno, la filosofía es una ciencia que nos permite estudiar no solamente el comportamiento humano, sino todo lo referente al hombre. Ajá, cómo nos creamos, por qué estamos aquí, son las preguntas fundamentales que se hacen en filosofía. Ajá, la filosofía nos invita a hacernos estas preguntas fundamentales y evidentemente una de esas preguntas fundamentales es ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Ajá. Ya teníamos desde la antigua Grecia uno de los primeros fundamentos del estudio del comportamiento del hombre. Ajá, ahorita lo vamos a revisar. Y además tenemos a la fisiología, que tiene que ver con nuestro comportamiento físico, con cómo nos vemos, cómo nos presentamos, cuáles son nuestras capacidades corporales. Y eso va a tener una relevancia súper importante cuando entendamos a la psicología como esta primera ciencia conductual, ¿vale? No me quiero ir adelantando, pasemos primero a los antecedentes filosóficos y después nos vamos a los antecedentes fisiológicos, ¿vale? Eh, la definición griega, ¿no? Etimológica de la palabra psicología proviene del griego psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. Ajá, entonces, básicamente la psicología es el estudio del alma. Sin embargo, los griegos consideraban al alma como una parte fundamental que anima, que dinamiza a las cosas. Si ustedes tienen enfrente cosas, ¿no? Yo tengo varios objetos, ¿no? Tengo por aquí una pequeña bocina, tengo por aquí también un ratón, también por acá tengo, por ejemplo, unos audífonos, ¿no? Todas estas son objetos, todas estas cosas están en el mundo, existen. Sin embargo, ninguna de ellas se mueve. Los griegos tenían plantas, tenían rocas, tenían montañas, sin embargo, nada de eso estaba animado. Y se empezaron a dar cuenta, empezaron a observar que había cosas que sí estaban animadas como nosotros, que eran los animales. Sin embargo, no tenían las mismas capacidades que nosotros. Y es ahí donde empiezan a tratar de explicar por qué nos hacemos o por qué somos diferentes de los animales, de las cosas, por qué nosotros sí pensamos, por qué nosotros sí podemos razonar, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todas estas preguntas filosóficas, el comportamiento y las razones del mismo fueron una de las principales preguntas de algunos de los grandes filósofos presocráticos y también griegos, ¿vale? Y aquí, evidentemente, tenemos que partir, si bien Platón fue un filósofo que se preguntó acerca del comportamiento y se preguntó acerca del espíritu del alma, es Aristóteles quien nos da mucho más precisión sobre este tema, ¿vale? Para Aristóteles, el cuerpo es una cosa viva gracias a que tiene alma. Ajá, si nosotros no tuviéramos alma, estaríamos completamente muertos, seríamos completamente inanimados. El alma es eso que nos anima, que nos dinamiza. De hecho, por eso se llama alma, ánima en griego. Y entonces, estas almas que dinamizan no pueden vivir separadas del cuerpo. Ajá. Es aquí donde empieza la concepción dualista del mundo, que una cosa es tu alma, otra cosa es tu cuerpo y una está motivando a la otra. El alma motiva a el cuerpo y además el alma es la razón por la cual el cuerpo hace cosas, ¿no? Así de sencillo. Así nos lo explicaba Aristóteles en un texto muy interesante que se llama Del Ánima, que si gustan también está por ahí en internet y pueden irlo a revisar cuando ustedes lo deseen, ¿vale? Para cerrar con esta cuestión del alma según Aristóteles y de estas
de estos primeros acercamientos epistemológicos y ontológicos acerca de la conducta de la persona o de los humanos, tenemos que Aristóteles estaba dividiendo al alma en tres tipos, ¿no? Él consideraba que había tres tipos de alma. Había un alma vegetativa, en donde sí tenía sensaciones y movimiento. Pensemos, por ejemplo, que nosotros no conocemos nada de lo que conocemos ahora, ¿no? Hagamos un ejercicio de imaginación. Y si nosotros nos remontamos a la época precientífica, en donde las explicaciones no tenían que ser a través de experimentos y de hipótesis y de teorías, sino que eran más descripciones de lo observable dentro de un mundo, ajá, Aristóteles fue lo que hizo más bien, y se empezó a dar cuenta que por ejemplo, las plantas eran objetos que crecían, que tenían una vida, sin embargo, eran como de un orden mucho más inferior, ¿no? Eran el orden más bajo de las almas, porque eran unas almas estables, vegetativas, en donde únicamente había movimiento y sensación, ¿no? Si nosotros observamos una plantita de nuestras casas, vemos que poco a poco va creciendo, que empieza desde una semillita y poco a poco se va desarrollando. Eso es movimiento, eso es dinamismo, eso es estar animado. Sin embargo, pues las plantas pues no recuerdan, no tienen memoria, no tienen imaginación, es más, no tienen ni siquiera un sistema de comunicación como nosotros podemos entenderlo. Entonces, esa fue el primer tipo de alma que describió Aristóteles. Después empezó a hablar sobre los animales, porque evidentemente los animales también son cosas animadas, son entes animados dentro de este mundo en el que vivimos, y les confirió el alma sensitiva. ¿Cuál es la diferencia con el alma vegetativa? Que, por ejemplo, el alma sensitiva es a partir o está desarrollada para sentir, para que su percepción sea a través de los sentidos necesariamente. Ajá. Piensen en un perro, si tienen una mascota, un gato, un perrito, piensen que estos animales tienen memoria, saben en dónde cazar, saben en dónde está la comida, en dónde tienen que ir al baño, etcétera, etcétera. Tienen ciertos deseos y tienen cierta imaginación, hacen cosas creativas hasta cierto punto. No es lo mismo que una planta. El alma está un poco más desarrollada que el alma vegetativa de las plantas. Y por último, evidentemente, nosotros, Aristóteles, bastante antropocentrista, pensaba que nuestra alma era el alma superior, el alma más grande que pudieron haber creado los dioses. Y esto tenía que ver con la racionalidad. Ni los animales, ni las plantas, ni ningún otro objeto animado que no fuese humano tenía la capacidad de razonar, tenía la capacidad de encontrar la verdad. Ajá. Esto es un punto bastante importante. Recordemos que la filosofía, la tradición filosófica, nos ayuda a encontrar estas verdades universales. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Por qué estoy vivo? Es una verdad universal. Si yo respondo por qué estoy vivo yo, probablemente pueda responder por qué viven los demás. ¿De dónde vengo? Igualmente, si respondo de dónde vengo yo, seguramente responderé de dónde vienen todos los demás. Entonces, estas verdades universales solamente pueden ser alcanzadas a partir de la razón, de nuestra comprensión racional del mundo. Ajá, y esto es sumamente importante, ¿no? Esto es lo más importante, porque además Aristóteles, gracias a esto, nos pone como el primer lugar y sobre todo como la explicación fundamental del por qué actuamos. Ajá, es nuestra alma la que nos dinamiza. Hay muchas maneras del por qué nos comportamos que también tienen que ver con la ética, con la política y con la estética. Sin embargo, para efectos de la psicología, los comportamientos precisos nos los da esta alma racional, ajá, esta alma que anima nuestro cuerpo, que si no fuera nada más un cadáver, ajá, y esta alma que nos permite pensar
y descubrir las verdades, evidentemente también nos permite conocer el por qué actuamos como actuamos. Ajá. Esto meramente primordialmente es una postura filosófica y si bien es un antecedente de la psicología, no debería de confundirse con psicología per se. Ajá. Esto es meramente un acercamiento filosófico, un acercamiento, si bien metodológico con pasos, pero únicamente basado en intuiciones, ¿no? En estas verdades racionales que alcanzamos a ver en la realidad, pero no hay nada de experimentación. El tiempo pasó, ¿no? Y ustedes lo van a poder leer, que, por ejemplo, están las aportaciones de Descartes o de Descartes, como dicen los franceses, están las aportaciones de John Locke, que habló acerca del funcionalismo y que veía al hombre como una tabla rasa que, que venía a aprender de los estímulos del mundo. Y sin embargo, todas estas concepciones humanas seguían siendo y seguían partiendo de estas metafísicas, ¿no? Que es algo que nosotros no podemos observar, que son intuiciones que nada más podemos pensar. Ajá. Estas intuiciones piénsenlas como si fuese el amor, ¿no? Si nosotros tratamos de observar el amor, no hay como, o sea, no hay como unos audífonos que sean amor. ¿Sí me explico? O sea, no hay un objeto al que nosotros lo asociemos con amor. No hay un objeto que nosotros asociemos con mente, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros si pensamos en la mente, pensamos en algo abstracto 100%. Ajá. Sin embargo, en Alemania, en 1879, Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio psicológico. Ajá. Y a partir de este momento, ya la psicología, a partir de este momento con Wilhelm Wundt, ya se plantea como una ciencia. Previamente, como les comento, habían sido intuiciones, habían sido meras metafísicas para explicar comportamientos, ¿no? ¿Cómo, por qué te comportas como te comportas? Ah, bueno, porque estoy exorcizado, porque tengo un demonio, ¿por qué me comporto? Porque como me comporto, pues porque, no sé, Diosito dijo, etcétera, etcétera. Razones esotéricas, religiosas, metafísicas, pero nunca había una razón epistemológica del comportamiento humano. Esta palabra hay que averiguarla, qué significa la epistemología y por qué torna relevancia en todo esto. Obviamente, ya que la investiguen, sabrán que es el estudio del conocimiento, por qué y cómo conocemos lo que conocemos. Ya aquí nos ponemos bastante filosóficos y bastante retóricos. Sin embargo, el conocer cómo conocemos es parte fundamental de la explicación de la realidad en su conjunto, ¿no? Todas estas teorías, por ejemplo, la teoría del alma de Aristóteles fundamentaba la teoría epistemológica de Aristóteles, es decir, el cómo conocemos lo que conocemos se da a partir de que nosotros tenemos una alma racional. ¿Sí me explico? Es decir, esta epistemología daba se podía aprobar, es decir, conozco lo que conozco gracias a que hay un alma racional que me permite conocer, ¿no? Y en este punto, la epistemología cambia radicalmente y se vuelve meramente científica. Recordemos que la ciencia es un método, ¿no? El método científico es un método por el cual nosotros hacemos experimentos, ¿no? Proponemos una hipótesis, hacemos experimentos de esa hipótesis y los resultados los publicamos. Esos resultados, si yo hice el experimento aquí en México en 2022 y alguien en Japón, en China, en Uruguay, en Chile, en donde ustedes quieran, realiza el mismo experimento con la misma metodología, debería supuestamente encontrar el mismo resultado. Gracias a eso es ciencia, por estas comparativas. Esa es la robustez del método científico en sus principios y en sus particularidades. Evidentemente esto es para profundizarse. Sin embargo, hay que entender
que el método científico, a partir del Wilhelm Wundt, crea lo que hoy conocemos como psicología, ¿no? Como ciencia psicológica. Y todo parte desde lo fisiológico. Por eso les decía que íbamos a retomar esta parte de la fisiología. Eh, la psicología, según Wundt, es la ciencia de la experiencia. Ajá, es la ciencia de lo observable. Ajá, promovió la experimentación, Wundt la promovió y se escapó completamente de estas explicaciones metafísicas. A él lo que le interesaba meramente ya era la experimentación. Y justo lo vamos a ver porque él se centra ya no solamente en la explicación, como les comentaba, racional e intuitiva. Ya nos fijábamos, o Wundt se fijó específicamente en la conducta. Ajá. Y esto es bien importante. Es aquí donde aparece la fenomenología. Entiéndase el fenómeno como algo que podemos observar. Ajá. Por ejemplo, según los filósofos alemanes, ¿no? Un fenómeno es algo que existe, que aparece y que se siente, ajá, que nosotros podemos percibir con los sentidos. Entonces, los fenómenos conductuales, evidentemente, aparecen en el ser humano conforme se va comportando. Ajá, como aquí lo dice, la conducta o el fenómeno conductual son estas acciones humanas observables y medibles. Esto es súper importante. Las podemos observar y las podemos medir. ¿En qué caso podríamos medir? Les pongo un ejemplo rápido para que ustedes vayan pensando otros. Imaginen que yo les digo que estoy triste, ¿no? El estar triste es un proceso mental, es algo interno y no se puede observar. Sin embargo, si yo te digo, estoy triste porque lloro todos los días de 3 a 4, la acción humana observable y medible son mis lágrimas, porque yo estoy llorando. Entonces, si yo lloro de 2 de la tarde a 10 de la noche, ya tengo una medida de qué tan triste estoy. Y después empiezo a hacer experimentos para sentirme mejor y resulta que ahora ya no lloro desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Resulta que ahora ya lloro de las 2 de la tarde a las 7:30 de la tarde. Observamos que se redujo el tiempo, la medida que nosotros hicimos, que es una medida temporal en este caso, se redujo y podemos deducir que ahora estoy menos triste. ¿Sí me van siguiendo con esta lógica? Es por eso que dejamos de lado 100% la metafísica y las explicaciones 100% filosóficas. Aquí ya nos metemos en cuestiones que podemos medir, que podemos observar y que además se pueden repetir. Estos experimentos, el experimento que haya sido para mejorar mi tristeza, lo podemos aplicar con cualquiera de ustedes, midiendo una situación similar, ¿no? De llanto, de gritos, de lo que sea. Y a partir de eso podemos ver qué tanta mejoría existe. Pero bueno, así es como nosotros, es así que surgen los objetivos de la psicología, ¿no? La psicología ya como una ciencia aparece como, o le aparecen estos objetivos que nos habla ya de describir, es decir, vamos a describir las conductas. ¿Qué significa? ¿Cómo las podemos poner en pedacitos? ¿No? ¿Cómo me podrían describir, por ejemplo, un rostro? ¿No? Ahora, ¿cómo me podrían describir la tristeza? ¿Cómo me podrían describir el enojo? ¿Cómo me podrían describir la euforia? Etcétera. Ajá. Después, esas descripciones nos ayudan a explicar ciertas conductas y estas explicaciones nos ayudan a predecir. Ajá. Y al final podemos controlar. ¿Qué significa con esto controlar? Podemos hacer terapias, podemos hacer cosas distintas para que esas conductas que ya observamos se modifiquen, cambien, las controlamos. Ajá. Estos terminan siendo los objetivos de la psicología
como ciencia. Ajá, ya no como fundamento filosófico, sino como ciencia. Pues bueno, yo los invito a que revisen el archivo, este capítulo número 1. Ya lo van a tener directamente en la plataforma. Está sumamente interesante y les pido por favor que una vez que hayan terminado de leer este archivo, por favor escriban todas las dudas que hayan tenido sobre esta lección. No importa cuáles sean, no importa si ustedes creen que no tienen tanta relevancia, no pasa nada. Vamos a revisarlas poco a poco y las vamos a discutir en nuestra sesión, ¿vale? Pues nada, yo espero que hayan disfrutado esta primera sesión. Nos vemos muy pronto. Les mando muchos abrazos y cuídense mucho, por favor. Estamos pendientes por cualquier cosa.